Finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular, la reforma educativa, la nueva reforma educativa. Por eso le agradecemos a Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, que tome la comunicación. Muchas gracias, secretario, y buenas tardes. Buenas tardes, Tania, y gracias a ti por la entrevista. Saludo a todo tu auditorio. Al contrario, nos gustaría primero, si le parece, secretario, ¿cuáles son los puntos más importantes, los destacados, para que la audiencia tenga una idea clara de qué es la diferencia principal entre esta nueva reforma educativa y la anterior? Mira, yo te diría lo siguiente. En primer lugar, que por primera vez en la historia del artículo 3º constitucional estamos incorporando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como el centro de la educación. Esto que parece muy obvio, Tania, no lo es, porque muchas veces en educación se habla de todo, de política laboral, de temas de presupuesto, de temas de eficiencia terminal, etcétera, menos de las necesidades de un niño, de cómo están viviendo su vida presente, de sus problemas, pues de relaciones en su casa, del problema que tenemos en el país de embarazo adolescente, cosas muy concretas de nuestra niñez y juventud que debemos de tener al centro de la educación. Segundo, algo muy importante es la revalorización de las maestras y los maestros de México. Estamos convencidos de que tenemos en el magisterio a un grupo de mexicanos de primera calidad, que realmente hacen mucho más de lo que reciben, que aman su trabajo y su profesión, y que desafortunadamente fueron pues agredidos durante todo el tiempo previo. Entonces, el tema es revalorarlos y nace un nuevo derecho para ellos, que es el derecho a la capacitación, que es el derecho a la actualización para que sean mejores maestros. Y tercero, algo muy importante, es que se reconoce que la educación debe tener como contenido la inclusión. Tenemos que estar abiertos a los diferentes Méxicos, tenemos que estar abiertos a que la educación refleje pues los valores y necesidades de las localidades, de las regiones, en un país pluriétnico, multicultural, etcétera. Y todo esto también incluye la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, que es algo también muy importante. Entonces, es mucho más humanista. Obviamente vamos a dar una educación muy fuerte en materia científica, tecnológica, pero vamos a recuperar las humanidades. A eso le llamamos educación integral, porque además de matemáticas, lectoescritura y ciencia, le vamos a dar a los niños la oportunidad de tener una educación en idiomas, como tanto idiomas en lenguas indígenas como el inglés, una educación en música y en diferentes artes, una educación en medio ambiente para que crezcamos sabiendo lo que se requiere de respeto al medio ambiente, en fin, una educación que sea para la vida, para ser una persona completa. Sí. Además de ser una persona productiva, obviamente, ¿no? La oposición, algunas de las bancadas de oposición, pues dicen que el gobierno se dejó chantajear por la CENTE. ¿Cedieron a la CENTE, secretario? Mira, Tania, esto es algo muy curioso, porque si tú ves los comunicados de la CENTE, en ninguno dice que respalda la reforma educativa. Al contrario, están pues en su política interna buscando cómo procesar esto, y han citado manifestaciones, etcétera. Entonces, pues eso no tiene ninguna base con la realidad. Lo cierto es que quien estaba interesado en la educación tuvo la oportunidad de participar
De hecho, la reforma que mandó el señor presidente el 12 de diciembre pasado para abolir la reforma educativa, sufrió muchos cambios a lo largo de este proceso porque hubo parlamento abierto. Ha sido una de las iniciativas más discutidas y me atrevo a decir que con un marco más democrático porque se incluyó la voz de todos. Entonces, obviamente luego hay situaciones políticas, partidistas, que no tienen nada que ver con la educación, pero quien realmente está interesado en la educación ve en esto que está mucho mejor que lo que teníamos y que lo mejor de la educación mexicana está por venir. Las plazas, el tema de las plazas, ¿no habrá venta de plazas o corrupción de nuevo? ¿Cómo explicarle a la audiencia cómo queda el tema de las plazas dentro de la nueva reforma educativa, secretario? Qué bueno que me preguntas esto, Tania, porque fíjate, tu pregunta es, ¿no habrá venta de plazas de nuevo? Como si ya se hubiera concluido. Desafortunadamente hay un problema serio en cuanto al manejo, pues no diría solo de las plazas, es un problema en cuanto a todos los trámites administrativos. Hay lugares, digamos, en las estructuras estatales de las autoridades educativas, tanto de la autoridad como de los propios sindicatos, que cuando tienen la oportunidad de que cualquier trámite que haga un maestro les deje algo, caen en corrupción. Y eso sucede hoy. Entonces no es algo que se haya terminado. ¿Por qué la sociedad luego cree que eso concluyó? Uh-huh. Porque hubo una enorme publicidad al respecto diciendo que eso ya no existía. Tan solo por citarte un ejemplo, en 2017, y esto está en la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública desvió alrededor de 1.900 millones de pesos uh-huh. De capacitación magisterial para propaganda, prensa, comunicación social, etcétera, o sea, para divulgar la reforma educativa. Entonces, pues hay muchas ideas que se sembraron en la sociedad que no necesariamente corresponden con la realidad. Yo hice foros por todo el país, fui a todos los estados, hablé con muchísimos maestros, tengo 64,000 ponencias de maestras y maestros, y cuando hablas con una maestra o un maestro, casi todos te dicen que a lo largo de su carrera sí han tenido que dar algo, llámese cursos, especie, favores, lo que sea, uh-huh. para cualquier trámite administrativo. Y eso lo tenemos que terminar. ¿Se va a acabar? Sí hay manera de terminar con eso, secretario. En esta nueva reforma educativa, ¿están candados o manera de combatir esta corrupción en cuanto a las plazas? El marco para hacerlo lo tenemos. Uh-huh. El marco legal, digamos, la voluntad política ahí está. El señor presidente de la República claramente ha dicho que plazas y nómina es algo que quiere que se maneje centralmente por el gobierno federal para poder tener control sobre esos procesos. Uh-huh. Y lo que queremos es crear una mesa transparente en donde pongamos plazas, aspirantes, presupuesto, vacancia, reglas de operación, y que todo el mundo sepa por qué alguien obtuvo una plaza y por qué se asignó de tal o cual forma el presupuesto. Esto es algo muy importante que, digamos, en operación lo tenemos que construir, y es parte del reto del señor presidente y nuestro de lograr un país sin corrupción. Bueno, pues estamos muy pendientes. Sabemos que ahora ya recibieron el documento en la Cámara de Senadores de esta aprobación en la Cámara de Diputados. Ahora ya está en senadores, así que seguiremos muy de cerca el tema. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, muchas gracias por su tiempo para Milenio. Buenas tardes. Gracias, Tania, y a todos un saludo y que tengan una comida muy sabrosa. Gracias. Igualmente, si va a comer usted también, secretario. Buenas tardes. Hasta luego.